10:11 nos acompaña ya el rector electo José Maripani, que ayer se impuso en las elecciones de Rectoría 2026. Previo a la entrevista, vamos a invitarlos a escuchar las impresiones que ayer tuvieron ambos, tanto el rector electo como, fue su contendor, el ex candidato Juan Carlos Yudiquis, para partir esta conversación, gatillarla. ¿Estamos en eso? ¿Sí? Bueno, ahí me dicen por interno. Ahí sí están. Bueno, el balance de esta campaña, no se dieron los resultados. ¿Cómo ves que se dio el proceso primero y las primeras sensaciones después, de lo que pasó? Lo primero, agradecer la oportunidad de participar en un proceso democrático que como fruto da la elección de un rector. Yo esperaría que en las futuras elecciones, 4 años más u 8 años más, cuando sea, ojalá pueda ser triestamental, porque eso representaría lo que yo aspiro, que es que el rector o rectora representa a todos y todas en la universidad, y no solo al grupo de académicos. Por lo tanto, me gustaría que en el futuro, así como dimos la pelea en algún momento para que los decanos y decanas puedan ser elegidos triestamentalmente a través del estatuto, esto mismo se pueda convertir en ley a futuro y que todos tengan derecho a elegir su representante como máxima autoridad. Felicito a José Maripani por la mayoría que obtuvo, fue bastante más reñida de lo que muchos pensaron, pero yo estoy muy satisfecho y además creo que a partir de hoy día hay una nueva Universidad de Magallanes. Se dejó de tener miedo, la gente tiene la disposición a opinar, a decir lo que piensa, y yo creo que eso es la esencia que tiene la universidad. Cuando me postulé con esa idea de recuperar la esencia de la universidad, y creo que esta votación refleja aquello. Estamos recuperando de a poco la esencia de la universidad. ¿Usted al señor Maripani, cuando conversó con él, cuando se saludaron, qué le dijo? Primero lo felicité y le dije que yo estaba dispuesto a seguir trabajando por mi universidad, y que lo único que esperaba es que el trato hacia los académicos sea justo, que no haya represalias, porque en algún momento en la elección pasada se mencionó aquello, y yo lo único que pido es una universidad libre donde todos podamos estudiar, trabajar y hacer academia libremente. Para comenzar ya la primera entrevista, rector electo, su segundo periodo al mando de la universidad, José Maripani, ¿cuáles son las primeras impresiones ya al haber finalizado este proceso? Bueno, lo primero, dar gracias a Dios por el apoyo que uno siente de lo divino. En segundo lugar, a la familia que está siempre al lado de uno y acompañándolo. Ustedes saben que estos cargos son muy demandantes. En tercer lugar, el equipo. Es cierto que trabajó arduamente para que la universidad llegue a donde está y que creemos que de alguna manera fue reconocido. Y en tercer lugar, a la comunidad, que de alguna manera ejerció su opción en democracia, con un espíritu democrático. Fue todo muy tranquilo, y creemos que también las votaciones, que son en este contexto que son relativamente estrechas, también nos entregan una responsabilidad mayor. De alguna manera sabemos que los periodos que vivimos fue difícil, y que en ese contexto entonces hay parte de la comunidad que no está completamente conforme con lo que se hizo, y nosotros asumimos eso con mucha humildad y tenemos que trabajar para que efectivamente toda la comunidad se sienta más representada y podamos darle la estabilidad que se merece la Universidad de Magallanes. Que ojalá no haya represalias, eso fue lo que le comentó también a usted, tengo entendido. Sí, bueno, la verdad es que nosotros tratamos siempre de que se opere con la justicia. La universidad es una universidad pública que bajo alguna perspectiva tiene procedimientos, y siempre se han seguido esos procedimientos, y eso lo hemos visto en todo momento. Así que yo agradezco esas palabras, pero tienen que tener la plena confianza ustedes como la comunidad interna de que actuaremos siempre con la mayor justicia que merece nuestra universidad, una universidad pública y democrática. Bien. Teníamos entonces esas impresiones y ya vamos a empezar después de estas horas, ¿cierto? Que también uno
entre comillas, trata de interiorizar, me imagino, rector, todo lo que pasó. Igual fueron meses de campaña, detrás venía también una gestión. Preguntarle en primer lugar, ¿se esperaba el resultado? ¿Se entiende también, y usted mismo lo dijo ahí en sus declaraciones, que los resultados estrechos entregan señales? Sí, la verdad, bueno, primero que todo un saludo cordial a toda la teleaudiencia. Sin lugar a dudas, creo yo, es un tema de análisis. Uno se olvida que la vez pasada, cuando ganamos, fueron 117 votos. ¿Cierto? Ahora tuvimos 113, hay una colega que no le funcionó el carnet, otra colega que no pudo viajar, uno podría pensar unos 115 votos, y pensando en lo que vivimos, la verdad es que el apoyo de alguna manera se sostuvo. Lo que sí es interesante es también una felicitación al doctor Juan Carlos Yudiquis, porque él logró incrementar el apoyo que hubo en la vez anterior. No se olviden que la vez anterior fuimos 3 candidatos, sí, claro, y se lograron 88 apoyos por las 2 candidaturas anteriores y ahora se subió a 99. Así que ahí obviamente hay un grupo de personas que está apoyando y pensando que las actividades que ocurrieron fueron complejas. Y eso nosotros lo reconocemos. Por lo tanto, bajo esa perspectiva, nosotros recibimos el resultado con gratitud y mucha humildad. Y consideramos que nos dieron una tarea también, ¿cierto? Tenemos que continuar escuchando, hacer que esta estabilidad que estamos iniciando, que se ha logrado ahí un punto de inflexión, pueda seguir extendiéndose a todo el resto de la comunidad. Así que estamos, primero que todo, muy contentos por el apoyo que logramos, ¿cierto? Sabemos que hoy día no está fácil ganar. Uno mira lo que ocurrió, por ejemplo, en la Universidad de Austral, fueron 2 votos de diferencia, sí. En la Universidad de Talca fueron 3 votos de diferencia, y eso habla de que las comunidades de alguna manera tienen preferencias distintas, pero lo concreto es que uno gana y ya la campaña se terminó y uno pasa a ser rector de toda la comunidad, y nosotros queremos trabajar para toda la comunidad y queremos hacer esa invitación también a que ya una vez terminada la campaña podamos focalizarnos en lo que viene. Lo que viene es una reacreditación en 2028, tenemos que lograr y trabajar por eso. El plan de la CES de sostenibilidad y modernización sigue vigente. Nosotros no se olviden que esta primera etapa fue exitosa en el corto plazo, pero nosotros planteamos un mediano plazo también, y esas exigencias están llegando para que podamos continuar cumpliendo con lo que viene, que ya claramente ya no es reestructuración, ¿cierto? Sí. Lo que viene es pensar incrementar estudiantes, retención, generar más proyectos y actividades que nos contribuyan en ese contexto. Así que, insisto, recibimos este resultado con mucha gratitud y humildad. Oiga, rector, con respecto a lo que usted señala, ¿cómo espera tender puentes para integrar estas miradas durante este nuevo periodo que usted va a ejercer como rector? Bueno, la verdad es que ya estábamos trabajando y pensando en desarrollar talleres, desarrollar actividades también de liderazgo, porque claramente nuestra universidad ha tenido un recambio, a pesar de que nosotros uno no lo vea. El universo que votó la vez pasada no es el mismo universo que está ahora, ¿cierto? Es un universo distinto. Y en ese contexto entonces hay una serie de que nosotros lo planteamos en el programa, ¿cierto? Teníamos toda una sección que tiene que ver con la comunidad y bienestar, o bienestar para el desarrollo, bienestar para la comunidad, donde de alguna manera queremos trabajar también el tema de la infraestructura. Son temas que nos interesan mucho, todo el tema del desarrollo laboral y carrera académica. Estamos ahora muy empeñados en sacar el tema de las plantas, y eso es para todos, ¿cierto? Eso no los que cumplan con los requisitos van a entrar todos en ese proceso, y creemos que eso también va a generar un grado de tranquilidad y calma. También cuando pensamos en esto tenemos que pensar en los estudiantes, ¿cierto? También la comunidad, porque de alguna manera tenemos que ver cómo ellos se sienten más cercanos a su universidad, quieren permanecer acá, porque si pensamos que ellos son parte de la comunidad, tenemos también que seguir trabajando con ellos. Y los temas de inclusión, que de alguna manera sabemos que son temas que nuestra sociedad ha venido avanzando, nosotros como universidad también, pero no podemos perder esos temas de continuidad. Así que yo creo que con todos esos elementos tenemos que contribuir entonces en este bienestar para la comunidad y hacer que más y todos y todas se sientan miembros de esta Universidad de Magallanes. Teniendo en cuenta ese aspecto que menciona Ricardo,
y que tiende también a fortalecer una cultura donde existan, como bien usted dice, distintas miradas y todos se sientan escuchadas, que es un poco también el eslogan de la campaña del ex candidato. Y mirando hacia atrás, la gestión 1 de José Maripany, ¿verdad? Que dura hasta el 7 de agosto, todo esto, asume formalmente el nuevo periodo en el mes de agosto. ¿Cuáles consideran que fueron los principales aspectos que quizás pudieran haberse gestionado de mejor manera? Haciendo también como una especie de autocrítica y de visionar ahora un nuevo periodo con fortalezas que se hagan cargo de eso, quizá un poco de esos ripios. Sí, bueno, tal vez cuando uno se mira hacia atrás, uno inicia periodos con mucho optimismo, ¿no? Sí. Nosotros teníamos el optimismo de que las universidades estatales íbamos a poder recibir muchos más recursos de los que teníamos, y tal vez lo que uno debiera plantear es que hacer cambios a nivel macro, que en este caso es a nivel país, y pensando en un sistema de universidades estatales, no es un tema fácil. Entonces yo creo que uno debería ser tal vez más directo en eso y decirle a la comunidad cuando uno asume, ¿sabe qué? Nosotros tenemos este sueño, pero lo más probable es que eso no va a ocurrir y nosotros vamos a tener que arreglárnoslas por nosotros mismos. Y después cuando partimos ya el año 2023 ya ocurrieron intervenciones, más universidades en crisis y uno tal vez empezó a tomar algunas medidas que fueron también... tratamos de que fueran lo menos invasivas posible, pero muy dolorosas, por cierto. Llegamos a un 2024 donde se tomaron otras medidas, pero siempre uno mantenía la esperanza. Yo creo que en ese contexto tal vez la gran autocrítica es decir, ¿sabe qué? Esto no va a cambiar, las guerras no se van a acabar, como uno piensa, ¿no? Que uno sueña en un mundo sin guerras. Ese es el mundo que soñábamos hace unos años atrás y ahora tenemos más guerras que nunca. No sé cuántas guerras hay en el mundo, más de 100. Y esa es la realidad que vivimos. El tema es complejo y eso la comunidad de repente sueña con uno y se desilusiona también cuando no se cumple eso. Entonces yo creo que ese es un tema clave, la parte comunicacional de qué somos, dónde estamos, cuál es nuestra verdadera expectativa. Y por eso yo, no sé si ustedes vieron, me tocó salir a las facultades. Lo primero que yo llevaba era un análisis prospectivo, sí. Mirar cuál es el futuro que nos espera y que en general a la región el futuro no es tan negativo como uno se imagina, ¿no? Porque bastaría con que aparezca una industria de hidrógeno ahí, si GIF se concreta, son 1.600 millones de dólares que se van a invertir en la región, eso nos cambia la vida a todos, porque se mueve el puerto, se mueve todo, ¿no? Y si se inicia eso también va a ser bueno, pero hay otras cosas positivas como el turismo antártico y otras cosas, ¿no? Que uno como que no las quiere ver, pero están allí, una región llena de fiordos y canales con industrias que van a seguir proyectándose, pero en el corto plazo no es fácil, porque todo esto tiene un tiempo. Y los periodos nuestros son muy cortitos, son 4 años. Y parece que ayer uno partió, claro. Y ustedes lo recuerdan, sí. Estuvimos en los debates y no nos dimos ni cuenta cuando estuvimos en el segundo debate, sí. Y con reelección. Y lo otro también, plantear preguntarse qué es una reelección. Porque claro. Ese es un tema que uno también, a mí me lleva a cuestionarme, ¿no? Uh-huh. Y uno dice, cuando uno se presenta por primera vez, todos soñamos. Uno dice, podemos hacer esto, lo otro, esperamos que ocurra esto, pero ya cuando eso no ocurrió y tuvo que hacer lo que tuvo que hacer, en la reelección entonces uno ya va con una carga detrás. Uh-huh. O sea, es mucho más difícil la reelección que la primera elección. Pero lo concreto es que la comunidad habló y dijo, tal vez no me gustó todo lo que se hizo, pero es el camino que debemos seguir. Y por eso tuvimos los votos para tener la continuidad, ¿no? Y tuvimos 14 votos adicionales, hubieron 11 votos que estuvieron entre blanco y nulo si los sumamos. A pesar de eso también teníamos la mayoría. O sea, efectivamente hay una mayoría de la universidad que democráticamente dice tenemos que continuar porque no queremos que nos ocurran otras cosas. Tal vez lo difícil de esto es hacer el baño de realidad, ¿no? Eso yo creo que es lo difícil, pero lo concreto es que hemos avanzado, lo concreto es que yo, colegas que me manifestaron su apoyo, la primera vez que fui a hablar con ella en este proceso me decían, ¿sabe qué? Para mí fue muy duro. Fue difícil porque hubo una selección, yo no sabía si seguía o no seguía, pero resultó.
estamos saliendo adelante, así que nuevamente se volvió a comprometer el apoyo, así que eso lo considero muy valioso, porque no es fácil ir a presentarse, claro. Porque ¿quién no perdió un compañero? ¿Quién no sufrió una medida? Es muy complejo, las reestructuraciones, las instituciones son muy, muy dolorosas, pero hay que mirar ahora ya el vaso medio lleno, eso pasó, es historia, ya la elección terminó y ahora tenemos que pensar en el futuro. La universidad no puede parar, esto fue un lapsus que nos da nuestros reglamentos internos para que como comunidad nos cuestionemos, hagamos los análisis y decidamos, y ya decidimos. Hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando. Y como usted dice, y la frase que quedó patente quizás para la transmisión, trabajar para que toda la comunidad se sienta más representada, y eso es clave, lo más desafiante. Clave, lo más desafiante. Sí, el rector usted lo mencionaba, pero la educación superior enfrenta importantes desafíos, principalmente desde el punto de vista financiero y de sostenibilidad. ¿Cómo se proyecta la universidad en este escenario? Está complicado el escenario. Ustedes saben que en estos momentos ya se han abierto algunos cuadernos para nuevas intervenciones. Están en proceso. Nosotros, soy miembro del directorio del CUECH, estamos abogando para que eso no ocurra, ¿no? Pero está difícil. Lo que nosotros estamos saliendo, otras universidades están empezando, y eso es la parte que a uno le duele, porque uno sabe lo que esto significa. Y claro, desde el punto de vista de los dineros, sabemos que hay pocos recursos, hay algunas cosas alentadoras, ¿no? Que el precio del petróleo está bajando. Uno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver el precio del petróleo? Pero lamentablemente los combustibles nos mueven todo, la energía eléctrica, los transportes, la comida, o sea, todo lo que nosotros vemos y está a nuestro alrededor, en los aviones, los barcos, todo se mueve con combustible, y en la medida que eso suba, lamentablemente muchas veces genera shock de inflación, son mecanismos que gatillan procesos inflacionarios y cuesta mucho después revertirlo. Entonces, bajo esa perspectiva, la posibilidad de que nuestro país se recupere rápidamente no son tan fáciles, va a llevar un tiempo. Ustedes vieron que tuvimos que recurrir a más créditos como Estado para poder financiar el presupuesto, y eso hace que nuestro gran desafío sea qué va a pasar con el presupuesto de este año, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir el otro año? Lo que uno espera, ¿cierto?, en términos prácticos, es que lo que es basal no se pierda, pero habían varios proyectos que eran adicionales, muchos de ellos probablemente van a desaparecer, y por eso es que lo que se ha estado haciendo como universidad es importante, ¿cierto? Contener costos, que no es fácil, pero lo hemos conseguido, y continuar avanzando en mayor matrícula, o por lo menos sostener la matrícula que tenemos. Y lo que hemos propuesto, ¿cierto?, de generar una universidad online, creemos que es un camino también muy relevante, porque ahí hay un nicho que nosotros como universidad no estamos llegando y tenemos que hacerlo. Así que yo creo que por allí va el tema de cómo podemos enfrentar esas necesidades financieras, que sin lugar a dudas las vamos a ver, las vamos a vivir, y ya todas las regiones lo estamos viendo. Hay muchas cosas que no se están haciendo, y esperar que las nuevas inversiones que están llegando al país se puedan concretar. Eso sin lugar a dudas va a generar un empuje, porque claro, uno dice esta industria se demora 4 años en instalarse, pero ese proceso de instalación implica la llegada de muchos recursos, contrataciones de mano de obra y actividades similares, y aquí en la región obviamente también nos estamos reactivando, tenemos industrias que son pujantes, que se pueden seguir proyectando, así que por lo menos nosotros como universidad muy dispuestos a colaborar aquí con la región, con la industria, siempre en el marco obviamente de la sostenibilidad, que es una región prístina que siempre queremos cuidarla, y eso lo saben todas y todas las industrias. Cuando conversamos con ellos les decimos todo nuestro apoyo, pero en estos marcos y nadie quiere hacerlo mal, ¿sí? Eso es una realidad objetiva. Sí. Rector, y bueno, usted en la entrevista que tuvimos cuando todavía era candidato, ¿verdad?, en Región en Diálogo, hablaba de un marco de utilidad de 351 millones. Sí. Eso se mantiene, ¿verdad? Ya fue auditado, ya está en los informes. Sí. Eso hoy día da un pie, o al menos permite proyectar desafíos, por ejemplo, existentes en infraestructura, en modernización. Bueno, lo de transformación digital ya me lo mencionó, pero principalmente en infraestructura, aquí en el campus y en los otros 4 campus también que tiene la Universidad de Magallanes. Sí, bueno, no nos olvidemos que estas son utilidades contables, ¿no? ¿Ya? ¿Cierto? ¿Eso qué significa? Que cuando uno suma todos sus ingresos, todos sus gastos, uno finalmente termina con una utilidad contable. Nosotros, ustedes saben que veníamos de años con pérdidas contables. Y bajo esa perspectiva, ya tener esta utilidad contable nos da señales de que la universidad está financiando toda su operación, y eso es muy valioso, ¿no? Por otro lado, también tener este proceso también nos abre las puertas para los bancos. No se olviden que nosotros estamos en un proceso, y eso lo planteamos
todos los informes, cuando hicimos las 60 visitas que tuvimos a las distintas unidades, lo que planteamos lo que era la universidad desde el punto de vista financiero y que teníamos que buscar mecanismos para lograr financiamiento. O sea, la universidad no va a subsistir sin financiamiento externo. Nosotros necesitamos ese financiamiento. Se habla de la garantía estatal. La garantía estatal no es que el Estado nos pase dinero. Claro. No, ¿cierto? Entonces, ¿quién tiene que prestarnos el dinero? Un banco. Y detrás de eso está el aval del Estado en un grupo, y en otra parte tenemos que ir con garantías reales que son propiedades de la universidad. Así que esta utilidad contable nos da un pie para que tengamos oferente. Y eso es una buena noticia, porque si tenemos esos oferentes y nos prestan el dinero, naturalmente nuestra condición se va a estabilizar, porque yo les planteaba también que uno de los problemas que tienen las universidades es un tema de flujo. Es como que a cualquiera de nosotros nos digas, tú tienes tu sueldo, pero te va a llegar a mediados de año. Hay 6 meses que tienes que sobrevivir con tu dinero. ¿Quién tiene ahorrado el dinero para sobrevivir 6 meses? ¿No? Entonces, hay mucho descalce de flujo, por un lado, y otros dineros que uno necesita, porque la operación no da lo que corresponde. Así que creemos que esto es una buena noticia para que podamos seguir avanzando, pero obviamente 351 millones no hay ni una posibilidad que podamos ni construir nada. Claro. Los dineros de construcciones vienen por otros lados, que son fondos ministeriales. Ustedes vieron que vamos a iniciar las obras del expensionado, ¿cierto? Y eso no es con plata del UMAC, no es con plata, sino que es con dinero. Sí. Después ustedes saben que también presentamos un proyecto, nos tocó pagar un proyecto de arquitectura para poder presentar el centro de convenciones. Sí. Sabemos que la región lo necesita. Hace poco se hizo un encuentro de turismo MICE, ¿cierto? Que es este turismo de intereses especiales, donde hay meetings, conferencias, ¿cierto? Exposiciones, también hay entregas de premios, y eso, lo que se concluía en ese encuentro, que fue hace pocos días, es que se necesita en Magallanes un espacio importante. Ese centro de convenciones fue priorizado en el PETSE, en el nuevo PETSE, ¿cierto? Entonces sabemos que y el gobierno regional, el CORE también lo aprobó, ellos ven que es importante, pero ahí uno se da cuenta que no es solo importante para la universidad, también es importante para la región. Porque cuando llegan turistas de este tipo, que son las conferencias, no se olviden que si son conferencias de alto nivel, la gente va a hoteles, porque el turismo deportivo atrae mucha gente, pero la gente no quiere gastar mucho. ¿Cierto? Entonces no es un turismo que es masivo, pero no con tantas personas. En cambio, este turismo MICE que denominan, es un turismo donde vienen, conferencias de ingenieros, de gente antártica, se ocupan hoteles, restaurantes, visitas a la ciudad, si son encuentros del área de la salud, vienen farmacéuticas, asisten personas de distintas áreas médicas, ¿no? Enfermeros, kinesiólogos, médicos también, etcétera, y eso genera muchos recursos para los lugares que tienen este tipo de espacios para desarrollar este tipo de encuentros. Y claramente ese centro de convenciones es un espacio para 1.500 personas, con estacionamiento, que estaría allí entre el gimnasio de la UMAC y la zona franca, y en plena en el lugar inicial en que entonces uno se da cuenta que ese tipo de obras no podrían venir de nosotros, sino que tienen que ser financiadas por recursos, obviamente en este caso del gobierno regional, pero no solamente para beneficio de la universidad, sino de la región. Yo creo que ahí habría un fuerte trabajo. Y lo otro que en algún momento estuvo en cartera también, no se olviden, y que estuvo con recursos aprobados, que fue en la época del presidente Piñera, es el centro visitante del Instituto de la Patagonia. Y se acuerdan que era un lugar donde iba a haber un espacio para que llegaran los buses. Sí. Porque ¿qué es lo que espera el turismo? El turismo lo que espera es que las personas tengan un atractivo que les permita quedarse medio día más, ¿cierto? Si hay algo que les interesa en mediodía, ese mediodía ya no se pueden ir, se tienen que quedar el día completo, y un día en turismo significan $80, $90 por persona, y eso no es menor, y por lo tanto hace que haya también un ciclo de desarrollo en la región. Así que yo creo que hay cosas interesantes que todavía hay una cartera que se puede retomar. El laboratorio de la Antártica me pareció súper interesante. Sí, bueno. Lo mencionó en el obviamente nosotros no tenemos dinero para invertir en la Antártica, sino que lo que uno espera es que en un espacio que ya esté en la Antártica podamos instaurar un laboratorio en asociación con el INAH, por ejemplo, y que en ese laboratorio lo que nos interesa es que diga Universidad de Magallanes. Claro. Ese para nosotros sería el hito y el sueño que yo tengo. Por allí me entrevisté con un empresario que es dueño de una constructora a nivel nacional, y cuando le conté esta historia me dijo, ¿sabes qué? Cuando estén trabajando en eso, escríbeme, porque nosotros los privados también podemos colaborar en esto.
Nosotros, dice, inclusive podríamos habilitar un container, hacer muchas cosas que desde el punto de vista del Estado es muy complejo, pero muy interesados. Me dice, esto es un tema que nos interesa a nosotros los privados, como chilenos, fundamentalmente por el tema de la soberanía. Dice, nos interesa mucho. Recursos tenemos, me decía él, pero también tiene que ser una asociación con quien autoriza todo esto, que es el INACH. O sea, toda la actividad antártica la autoriza el INACH. Así que yo veo con muy buenos ojos la posibilidad de que podamos tener una alianza entre el INACH y la Universidad de Magallanes y podamos tener un pequeño laboratorio en conjunto que diga INACH, Universidad de Magallanes, Universidad de Magallanes, INACH, dependiendo del acuerdo. Y ya algunas ideas tenemos. Nuestra actual vicerrectora tiene una idea que es bastante simple y yo creo que sería muy valioso, que es partir con un pequeño laboratorio que tenga que ver con el uso de la luz en los tiempos de invierno. Ustedes lo han escuchado eso. Sí. Ella ya inclusive habló allá cuando estuvimos en la Antártica, y hay unas lamparitas que no son muy caras tampoco, y verificar y hacer un estudio de qué significa para las personas tener un baño de una luz con cierta frecuencia, que es equivalente a una luz día, ¿no? Y que dicen que activa el cerebro, evita estos efectos que son una suerte de depresión de noche. Es algo que yo, por lo menos, cuando tuvimos la posibilidad de ir a Fairbanks, ustedes saben que Fairbanks está en el 63, paralelo 63, nosotros estamos en el 53, o sea, 63 ya es muy cercano o acercándose ya a la Antártica, claro. Y ellos en la Universidad de Fairbanks tenían inclusive sectores con estas lámparas, porque allá los días sí que son mucho más cortos, 10 grados más es mucho más que nosotros. Nosotros, ¿cuánto estamos amaneciendo? 9:30. El día más, ayer fue el 21, fue el día más corto. Más corto, sí. Más corto del año, y bajo esa perspectiva mucha gente le afecta. Entonces, eso sería algo que sería factible. Se lo comentamos también a la delegada presidencial en su momento. También ella está interesada en esas temáticas de cómo la región se fortalece en soberanía en la Antártica, y la soberanía, ustedes saben que hemos acuñado el concepto de soberanía científica. Así que esa idea de un laboratorio es muy básica, pero queremos ser los primeros. La va a impulsar, me imagino. Claro, sí, vamos a trabajar para eso. Rector, usted nombraba al INACH, a la delegada, en este caso, el gobierno regional. El rol de la Universidad de Magallanes, yo creo que ahí coinciden todos, es indiscutible el rol que la Universidad de Magallanes juega para el desarrollo de la región. ¿Cómo trabajamos en esto de potenciar este rol clave que tiene la universidad? Que lo hemos conversado varias veces en distintas áreas. Usted, donde va al hospital, a un colegio, probablemente acá siempre se va a encontrar que alguien que pasó por estas aulas en algún momento. ¿Cómo? Sí. Bueno, yo tuve el privilegio de ser parte de los delegados presidenciales cuando se inició la Universidad de Aysén. Así que me tocaba viajar allá. En ese tiempo trabajaba con el rector Bravo, que era rector de la UFRO o ex rector de la UFRO. Y cuando uno visita una región que no tiene universidad, escuchábamos allí, como se estaba iniciando este proceso de Universidad de Aysén, uno escuchaba a la comunidad decir, ¿sabe qué? No tenemos profesores, no tenemos enfermeras, no hay constructores, y el típico llanto de nosotros los del sur. La gente del norte viene, junta plata, pero allá es más complejo que acá, porque allá hay que picar leña, ¿no? Así que la gente no es y la vida no va a cambiar, o sea, se pica leña, todo. Entonces ellos decían, la gente viene, junta dinero y se va. Entonces, bajo esa perspectiva, claro, cuesta imaginarse entonces a nuestra región sin su universidad, porque cuando partió el año 61 probablemente era lo mismo, todos los profesionales venían del norte, pero visionariamente la técnica del Estado se da cuenta que hay que avanzar en ese desarrollo. La Empresa Nacional del Petróleo también, los primeros profesores de la Universidad Técnica del Estado eran todos de NAP, no cobraban, me cuentan a mí los que fueron alumnos, o sea, fue una cruzada. Entonces, cuando uno piensa en el desarrollo de la región, claramente está íntimamente ligada al desarrollo de la universidad. Y hoy día, que las profesiones están prácticamente en todas sus áreas, desde la educación, que partimos ya en los 80, que fue muy importante, imagínense la cantidad de profesores y profesores que esta universidad ha formado para su región, y así sucesivamente en todas las profesiones. Creemos que ese es un rol que no podemos dejar de desarrollar. O sea, creemos que la formación profesional es básica. Después avanzamos hacia lo que sería la educación de posgrado, así que también creemos que es un tema importante. Tenemos que retomar el tema de las capacitaciones, porque hoy día la formación es para toda la vida. Entonces hay un grupo de personas que sacó su
título con nosotros y creemos que tiene o necesita capacitación. Por eso esto de la universidad online también es importante, porque no todos tienen el tiempo para venir presencialmente, pero quieren formarse en su universidad. Yo nunca voy a olvidarme de una vez cuando nosotros, ustedes saben que tenemos un plan especial de ingeniería de ejecución industrial, que dura 3 años, ¿no? Entonces, una vez vino una universidad del norte muy famosa y lo dio en 2 años y con trabajo los fines de semana. O sea, actividades educativas los fines de semana. Y había un par de alumnos que andaban buscando la ingeniería, ejecución nuestra, industrial, y no se dio porque había muy pocos alumnos, porque llegó esta otra universidad. Y yo les digo, pero bueno, está la otra universidad. Y me dijeron, ¿sabe qué? Nosotros queremos aprender. O sea, no queremos solamente el título. Y dice, un puro fin de semana no va a ser suficiente. Que sé yo, que vengan. No, nosotros queremos lo que se hace aquí en Lumán, que son clases, que sé yo, normalmente jueves, viernes, sábado. Estamos con profesores. Porque dice, nosotros tenemos que ejercer nuestra profesión. O sea, la gente valora mucho que la formación sea potente y cumpla su objetivo. Así que yo creo que hoy día en las capacitaciones es lo mismo. No es lo mismo una capacitación online sobre hidrógeno, por ejemplo, que venir y mirar aquí los equipos que están instalados, mirar cómo funcionan los procesos. Tenemos equipos también para que se puedan hacer cosas físicas. Muchas capacitaciones que tenemos en laboratorios de química, lo que se hace desde el punto de vista biológico. O sea, realmente yo creo que ahí, para pensar en el desarrollo, tenemos que fomentar también esa parte. Y lo otro que nos han pedido también tiene que ver con laboratorios que puedan entregar servicios, pero en algún momento por ahí se acercó una pesquera que querían certificar algo de contaminación. Y se puede hacer, pero ¿y el certificado? No lo tenemos, entonces no vale. O sea, no dudamos, dice, de la capacidad de sus servicios, pero hay que avanzar en esas líneas también. Creemos que también hay una beta. Y bueno, y continuar también con los posgrados, que ustedes saben que hoy día el posgrado antártico, el magíster antártico, se va a desarrollar de lo que uno generalmente le dice híbrido, ¿no? Que es presencial y también online. Así que creemos que también ahí hay una beta importante. En el fondo sería semipresencial, o sea, tomar todos los cursos teóricos online y después que los estudiantes vengan de distintos lugares del mundo probablemente a hacer una pasantía por unos 2 meses, visitar los glaciares y eso le va a dar la formación que ellos realmente necesitan. Así que muy contentos por todo esa alternativas que se van generando. Por supuesto. Durante la campaña, rector, surgieron distintas propuestas, visiones también sobre el futuro de la universidad. Usted tuvo un proceso de escucha activa también con muchos grupos de académicos, funcionarios de apoyo a la actividad universitaria, incluso estudiantes. ¿Hay iniciativas planteadas en esos espacios que usted tome como suyas, que las puede incorporar en estos programas que sabemos también son flexibles y también se van construyendo en el tiempo? Y también de su propio contendor, del ex candidato Yudiquis, que podrían incorporarse a esta nueva administración. Bueno, fue muy grato poderse reunir con la comunidad. En varias reuniones me decían, mire, hay cosas que le voy a decir que como rector no se las diría, pero como ahora es candidato se las digo. Y eso, claro, me las dijeron. Así que yo siento que sí, que efectivamente es muy importante la escucha que tuvimos, reuniones que tuvimos con todas las facultades, Instituto de la Patagonia. Después hay algún departamento también que me llamó. Yo tuve alguna reunión por ahí con algún departamento que también ellos querían reunirse, así que también fuimos para allá. Después estuvimos, como bien dicen ustedes, invitamos a todos los funcionarios, llegó un grupo interesante de funcionarios y hubieron muchas preguntas que nos parecen interesantes, qué pasa con las contratas, cómo funcionan los proyectos. Así que yo creo que son temas que nosotros tenemos que incorporar. También en las facultades también surgieron temas, por qué se hace esto, por qué no. Así que yo creo que es muy importante. Nuestras y nuestros estudiantes también tenían dudas de muchos elementos, tomamos notas de todos esos y obviamente tenemos que readecuar nuestros programas y ajustarnos a las peticiones que van surgiendo. Y respecto del candidato, claramente uno también quiere conversar y conocer sus opiniones y ver temas que a ellos les parezca que son relevantes, por qué no poder llevar adelante y conversar esas temáticas. A mí me parece que la universidad tenemos que entrar en esta segunda etapa, el tiempo corre, estamos en 2026, 2027 ya tenemos que trabajar full en la acreditación y que no, 2026... 2028 la acreditación, claro. Nos queda nada. Sí. Y tenemos que mostrar indicadores. Sabemos también que tenemos que fortalecer la investigación. Ustedes saben que la investigación es clave. Lo que pasa es que la gente de repente se confunde porque uno dice, mire, en realidad en Chile la investigación es subsidiada por el pregrado.
O sea, la mayoría de los sueldos salen del pregrado. Entonces pareciera que uno le quiere dar preeminencia al pregrado, pero nosotros no seríamos universidad sin investigación. Claro. Entonces, claro, dicen, entonces ustedes piensan más en el pregrado. No, lo que pasa es que no podemos descuidar el pregrado porque es nuestra función inicial. Exacto. Y tenemos que avanzar hacia la investigación y además hoy día nos piden ese vínculo entre docencia e investigación. O sea, además tenemos que trabajar esa relación. Pero la investigación es clave y tenemos que fortalecerla también en este periodo para lo que viene de acreditación. Y sabemos, yo soy economista de recursos y en Estados Unidos mi major es Development Economics, o sea, desarrollo económico, y dentro de las cosas que estudié están las teorías del crecimiento de los países y uno sabe que no hay ningún país en el mundo que haya crecido sin investigación y desarrollo. O sea, esa es la clave del crecimiento. Y los países que hoy día tienen crecimientos importantes porque tienen investigación y desarrollo. O sea, el país que no tenga eso, vamos a quedar siempre en el uso de los commodities, que son las materias primas, los raw material, que son esas materias en bruto, y eso no genera el desarrollo que genera un país más desarrollado. Cuando uno se pregunta, ¿qué exporta Japón? Y la respuesta es exporta inteligencia. Todo lo que exporta son cosas inteligentes. ¿Qué exportamos los países de Sudamérica? Normalmente mucha materia prima con bajo nivel de elaboración o prácticamente sin nivel de elaboración. Entonces eso hace la diferencia entre un país que está desarrollado y un país como los nuestros, que nosotros además estamos en vías de desarrollo, ¿no? Pero no vamos a cambiar nuestra estructura si no invertimos en ciencia y tecnología. Investigación y desarrollo es la clave. Tenemos que generar nuestra potencia eléctrica. ¿El FIUT qué papel juega en ese proceso? Sí, eso es muy interesante porque de alguna manera el ministerio anterior se llegó al convencimiento de que la ciencia tenía que fortalecerse de manera un poco más permanente. Tenía que tener un fondo basal que sea más largo en el tiempo. No, ustedes saben que la mayoría de los proyectos duran 2, 3 años. Habían un grupito de proyectos que eran concursables, que se hacían asociativamente y que podían durar 5 o 10 años, pero nunca era un financiamiento basal hacia la institución. Estos proyectos se generaban y había además que generar fundaciones conexas con esos proyectos. En cambio, el criterio cambió. Se dijo, ¿por qué no podemos financiar basalmente a las universidades con fondos que sean a largo plazo, 10 años? Entonces es un cambio de paradigma, porque pasamos de un financiamiento fundamentalmente al investigador a un financiamiento hacia la institución, ¿cierto? Claro. Entonces el FIUT cambió en ese contexto. Y lo segundo es que este FIUT, para que tenga relevancia, especialmente los CONTE, ¿no? Que son los FIUT, lo que denominamos fondos que son territoriales, sí, es que además tuvieran conexión con sus gobiernos regionales. Y en ese sentido, entonces, los gobiernos regionales nos dijeron, sí, nosotros estamos dispuestos, el CORE votó, pero algo que tenga sentido para la región y que contribuya al desarrollo también de la región desde el punto de vista de la investigación. Y fueron 2 temas los que allí se aprobaron. Todo lo que tiene que ver lo que se denomina soberanía alimentaria y lo que es desarrollo humano, pensando fundamentalmente en la salud, que es muy atingente además a lo que es una zona extrema. Así que yo creo que eso es un cambio de paradigma. Nosotros estamos se postularon 20 FIUT y nosotros fuimos seleccionados 7. Nosotros inclusive creo que quedamos en el 5º lugar, quedamos bien rankeados. Y eso es bueno no solo para la universidad, es bueno para la región. Así que, y además nos va a entregar fondos para que podamos fortalecer las distintas unidades en investigación. No son para pagar sueldo, eso está claro, pero sí para financiar laboratorios de las distintas facultades y unidades en torno a estas grandes áreas que son desafíos para una zona extrema y aislada como la nuestra. Ustedes saben, nos cortan los caminos, nos quedamos sin camino. Sí. Pero sí, es así. Sí. ¿Qué desafíos hay en matrícula, rector? Bueno, ustedes saben que apenas asumimos, se generaron unidades que fortalezcan el proceso de promoción universitaria. Tenemos ferias que son importantes, yo creo que masivas, hay siempre una importante en el Colegio Alemán, agradecer allí a la dirección del colegio que siempre está apoyando eso, y creemos que después las carreras han hecho un trabajo impresionante. Ustedes saben lo que ha hecho Biología Marina, lo que hace el ETAPE, es maravilloso, ¿no? Sí. Fíjense ustedes cómo se sostiene las carreras de pedagogía en base al trabajo ahí de un grupo de jóvenes ahí, que yo quiero felicitarlas y felicitarlos porque de alguna manera ellos son claves en lo que se ha hecho en pedagogía, y se postergan también porque uno piensa que ellos tienen que salir a promocionar, trabajar en las noches, ir a natales, trabajar los fines de semana con los jóvenes, estarlos atendiendo, y su desarrollo uno podría decir en el otro aspecto que es el de publicación de papers se ve postergado
afectado por esto, pero mantienen vivo el Departamento de Educación. Así que esos son elementos muy exitosos y nosotros ahí hemos revertido inclusive la tendencia nacional, matriculando más cuando en otros lados decrece. Sí. Otro elemento que partió con mucha fuerza es Ingeniería 2030, ¿cierto? Que de alguna manera ellos crearon un preingeniería que también está trayendo. Así que yo digo que esos son, y creo sinceramente que esos son ejemplos muy notables que tenemos en la institución, lo que hace Biología Marina, lo que hace el ETAPE, la Escuela de Talentos Pedagógicos de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, lo que está haciendo la Facultad de Ingeniería con preingeniería. Y claro, hay otras unidades que tenemos muchos estudiantes, entonces como que lo miran con distancia, pero sin lugar a dudas yo creo que tenemos que motivar a que más personas quieran quedar en la región, que eso ha sido maravilloso, ¿no? Ustedes saben que más gente se quiere quedar en la región, se están quedando mejores puntajes también. Eso era ante una migración muy grande, hoy día eso se ha reducido y se ve a la universidad como una alternativa en varias carreras. Sí. Hay mucha gente, inclusive de colegios particulares pagados, que ya ven a la UMAC también como una alternativa. Eso antes no se veía. Sí. La UMAC no estaba para los particulares pagados. Hoy día sí somos una alternativa. Y eso es fruto de la acreditación, fruto del trabajo, de las distintas unidades de promoción, y yo creo que tenemos que seguir en esa senda, y la idea central es mantener nuestra cuota de matrícula, que obviamente tenemos siempre un espacio para crecer en las carreras técnicas, y se tomó la decisión de traer las carreras técnicas a Zapata, y ya vimos que se bajó, veníamos cayendo, este año se volvió a levantar. Obviamente no llegamos a los números de años anteriores, pero ya es una señal, porque un año que ingresen más estudiantes, si el otro año mantenemos lo mismo, ya el grupo, el núcleo de base de estudiantes crece. Así que yo creo que por ahí va el camino que tenemos que seguir en esto, y ojalá a partir, ya tenemos compromisos para el otro año de alguna carrera online. Así que, sí, nuestro departamento, el mío, ¿no? Administración y Economía, ya está trabajando en una carrera técnica online. Así que yo espero que tengamos los frutos pronto y podamos también podría lanzar una oferta. Sí, podamos avanzar en eso. Más lo que le contaba yo, que es como la universidad online, siguiendo y estudiando cuáles son las formas que se están utilizando a nivel nacional. El rector le quería preguntar cómo debe prepararse la Universidad de Magallanes ante el escenario de la inteligencia artificial y la transformación tecnológica para un modelo de enseñanza también. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, usted que... No, es un tema que yo partí con eso, obviamente soy un usuario, ¿no? Sí. Pero la verdad es que como yo trabajo con mi doctorado, mi especialización es en Productivity and Efficiency, entonces lo que uno trabaja mucho son modelos matemáticos, econométricos, y yo cuando partió este tema de la inteligencia artificial me puse a mirar los modelos, esto antes que apareciera el ChatGPT, ¿no? Y yo veía que eran modelos de optimización, trataban de mejorar, que era lo mismo que yo hacía matemáticamente, así cuando miraba lo que ellos hacían con este famoso tema de cómo las capas neuronales se iban adicionando, era un proceso de optimización. Decía, no es muy distinto a lo que yo hago. Así que me llamó mucho la atención y lo empecé a estudiar, obviamente, sin nunca poder programar ni nada, porque eso es otro nivel, ¿no? Entonces, cuando aparece este famoso tema, ya uno se imagina cómo funciona. No es algo mágico, sino que es un tema de optimización y de entrenamiento. Entonces, uno va generando muchas capitas y va entrenando. El problema es que muchos de estos modelos generan un proceso que se denomina de alucinación, porque trata de entregar una respuesta y a veces no tiene la información, no fue lo suficientemente entrenado y alucina y te inventa algo. Y a tal punto que te busca si estás, por ejemplo, mirando algo legal, te puede traer una ley de Argentina. Y tú dices, esta es una ley chilena, y tú lo crees y le crees. Hemos sabido por ahí de abogados que han ido a los juicios. Entonces genera un problema. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para entender lo que es? Y cuáles son sus limitaciones, pero también tiene una capacidad enorme para procesar mucha información en breves periodos de tiempo. En general, lo que es escritura trabaja bastante bien, tú le entregas material. Hay algunos que se elimina ese proceso de alucinación, por ejemplo, en Notebook LM. No sé si yo creo que ustedes lo conocen. Entonces, la gracia que tiene ese Notebook, ¿cierto? LM, es que él trabaja con lo que uno le ingresa. Pero sí necesita un fuerte procesador afuera, ¿cierto? Porque él no trabaja con los procesadores del computador. Y claro, entonces yo una vez encontré en el avión un caballero y me dice, estoy trabajando en un software, lo quiero hacer cerrado, y me dice, y yo quiero que solo trabaje en mi computador. Entonces, ¿cuál va a ser el problema? Y aquí tú le puedes colocar, baja los programas, porque todo eso se puede hacer, lo puedes tratar de entrenar, el entrenamiento va a ser limitado, entonces corres el riesgo de alucinaciones. Y te empieza a trabajar y entregar información que no corresponde. Entonces, bajo esa perspectiva, tenemos que utilizar herramientas que alucinen lo menos posible, que lo que nos entregue sea lo más certero, así que Notebook LM es una muy buena alternativa. Y respecto de los otros software, hay que trabajarlos con mucho cuidado y empezar a utilizar los mecanismos que tienen de entrenamiento personalizado.
pero siempre para eso hay que colocar un billete. Claro, entonces, claro, entonces yo, por ejemplo, que hago clases de esto, yo trato de que mis alumnos lo utilicen desde que salió esto, y preparo material y las preguntas, porque uno tiene que hacerle buenas preguntas, y eso tiene un nombre raro, se llaman prompts. Los prompts. Claro, uno dice, ¿qué es un prompt? Las preguntas que uno le hace, no es muy simple, pero suena difícil. Bueno, entonces cuando uno utiliza el gratuito, y es limitado, porque a veces te deja subir un archivo, después se acaban los créditos, entonces uno tiene que enseñarle a sus estudiantes cómo uno separa las preguntas, después cómo se obtiene la respuesta, esa respuesta después se retroalimenta en una siguiente sesión, hasta que podamos utilizar esta inteligencia artificial de manera adecuada, ¿cierto? En ese sentido. Pero hoy día pensar que alguien va a trabajar, una empresa va a trabajar sin inteligencia artificial no es realista, ¿cierto? Pensar que nuestro alumno va a poder salir afuera sin inteligencia artificial no es realista. Pero además tenemos que desarrollar ciertas capacidades que la inteligencia artificial no tiene. Y para esto uno se da cuenta que se equivocó, porque tiene entrenamiento. Entonces, ¿cómo hacemos para que el estudiante no solo trabaje con inteligencia artificial, sino que hayan conocimientos que ellos también tengan adentro? Yo, por ejemplo, cuando partí mi carrera, hacía clase de contabilidad. En ese tiempo habían 14 principios contables. Y los chicos, yo les hacía una prueba, hacían como un control de memoria. Oiga, profe, tenemos que aprenderlo de memoria. Yo le digo, chicos, ¿a quién le vamos a preguntar los principios de contabilidad? ¿A un ingeniero? ¿A un médico? Si no lo sabemos los contadores, ¿quién lo va a saber? Entonces hay cosas que si uno no sabe, no las sabe nadie más. Claro. Entonces tenemos que asegurarnos que haya conocimientos mínimos que en cada profesión tienen que estar presentes. Entonces tal vez iremos avanzando en esas cosas básicas, tal vez a una evaluación distinta, tal vez tengamos que hacerlo oral. Pero es un desafío para la docencia. Es un desafío, tenemos que trabajarlo, porque si no... Y hay que hacerlo, o sea, claro. Pensar que el alumno va a trabajar sin inteligencia artificial es un error. No, pensar que la inteligencia artificial le va a entregar todo es un error. Y lamentablemente, si uno no presiona a sus alumnos para que estudien, tampoco van a estudiar, porque es parte del ser humano. Uno pareciera que... Ustedes saben que en la teoría del trabajo existen los bienes y los desbienes. Entonces yo siempre le pregunto a mis alumnos, bueno, ¿qué es un desbien? Un desbien es algo que uno paga para que se lo lleven. Por ejemplo, la basura. ¿Cierto? Yo la basura no la quiero hacer camión. Uno le paga un camioncito, las damas siempre a los maridos le mandan el camioncito y le vacían el patio, se llevan todos los escombros y cachureos. Entonces, en la teoría del trabajo la pregunta es, ¿cuál es el bien? En la teoría del trabajo. Entonces, la mayoría de la gente dice, el bien es el trabajo. No. En la teoría laboral, el bien es el ocio. Uno paga para tener ocio. Pagamos las vacaciones, hacemos un mes de vacaciones, pasamos el año pagando la tarjeta. Entonces el bien que uno tiene es el ocio. Esa es la teoría laboral. Entonces, ¿cuál es el desbien? Es el trabajo. Por eso nos pagan, para que trabajemos. Entonces, la pregunta es, ¿qué busca el ser humano? En términos prácticos uno podría decir lo que más nos gustaría es el ocio. Entonces, que dice que, ¿cómo es el canto? Si yo fuera rico, ¿cierto? El chao jefe. Claro. Que son nuestros juegos, ¿no? Dice, es una teoría, ¿no? Dice, si que yo que tuviera plata no le trabajaría un día nada, no sé, todo ese tema, ¿no? Que es muy sudamericano, ¿no? Probablemente en otros países uno ve que los millonarios nunca dejan de trabajar, etcétera, pero pareciera que nosotros si tuviésemos mucho no trabajaríamos. Entonces, el alumno, para que realmente se motive, tiene que decirle, hay que estudiar esto, lo otro, porque naturalmente, si estas teorías surgieron es porque es parte del comportamiento del ser humano en todo el mundo. O sea, uno quiere más relajo, quiere disfrutar cosas de la vida, o sea, uno busca ese tema del ocio, uno dice ojalá tengamos un buen fin de semana, que es parte del ocio, y bueno, también tenemos que trabajar, que es parte del desbien, que hay que pagar para que se lleve adelante. Entonces, yo siento que nosotros en este tema de la inteligencia artificial tenemos que motivar a nuestros estudiantes para que, de alguna manera, las cosas básicas las manejemos y tenemos que buscar los mecanismos para evaluarlo y motivarlos para que ellos estudien eso y tengan ese contexto, para que después cuando utilicen la inteligencia artificial la sepan interpretar, sepan desarrollar las preguntas adecuadas y sepan decir, sabe que esto teóricamente no está bien, o sea, aquí está alucinando y esto no me sirve. Así que eso a nivel de enseñanza. A nivel de profesores, yo creo que hoy día la investigación ha avanzado muchísimo, en lo que es revisión de papers, es un tema muy complejo. Yo recuerdo por allí, por el 2005, mi profesor guía me puso a revisar papers, hicimos un artículo que es muy citado a nivel internacional. Él nos dijo, esto va a ser lo más citado que van a tener en su vida. Yo estuve como 2 años buscando artículos, clasificándolo, bajando los datos. Fue un trabajo de chino, y no solamente yo, éramos como 5 autores. Y uno dice, eso hoy día uno lo puede hacer en 2 días, 3 días. Entonces hay un cambio radical en eso. Entonces yo diría que hay muchos elementos que son positivos, que tenemos que utilizarlos, pero siempre con el cuidado que corresponde. Eso a nivel de investigación. A nivel institucional,
claramente nosotros pareciera que más proyectos, más personas, más, o sea, ¿cómo lo hace un banco? Un banco hay cada día más clientes y uno no ve más funcionarios. Entonces uno ve cómo se utilizan los sistemas y la inteligencia artificial también está entrando en eso. Así que tenemos un desafío también como administración y como sistema de finanzas de la universidad, sistemas administrativos. Ahí hay un desafío muy importante. Y eso también a nivel del uso de nuestras secretarias, por ejemplo, nosotros a ellas les hemos hecho capacitaciones en inteligencia artificial. Yo creo que la mayoría ya las cartas las escriben todas con inteligencia artificial. Cuando por ahí lean me siento muy emocionado, uno sabe que ya viene de ChatGPT. Pero hay que ir ajustando. Así que son esas capas. Académica, investigación, docencia y administrativa son los niveles en los cuales tenemos que trabajar. Ya, se podría pensar entonces en algo institucional al respecto. Sí, tenemos que trabajar en eso. Rector, finalmente, para ir redondeando ya esta entrevista, hablemos un poco del equipo de gestión. Usted ayer lo anunciaba también en esa cuña que dio a los colegas, que podría mantenerse, ¿cierto?, el equipo actual con el cambio en investigación, porque Claudia Estrada, ¿cierto?, ella dijo que iba a estar un periodo y se suma Máximo Frangopoulos. ¿Cómo se proyecta? ¿Podría haber ajustes? ¿Cómo más o menos está viendo la conformación de este equipo que lo va a acompañar? Bueno, efectivamente el doctor Frangopoulos, él tiene que armar su equipo. Ustedes saben que hay 3 direcciones, así que él va a trabajar en eso y está trabajando, buscando candidatos. Y respecto del resto del equipo, en general nos mantenemos. Lo que sí, probablemente vamos a cambiar de posiciones, eso tenemos que conversarlo. Pero ahora terminamos como estamos hasta el 7 de agosto, así que somos los que estamos y yo no tengo pensado que ninguno se vaya de la universidad, sí en distintos lugares probablemente, pero ver cómo nos ajustamos a los tiempos que vienen y podamos contribuir de la mejor manera posible para que nuestra universidad logre esa estabilidad que todas y todos deseamos, porque al final del día es eso, si uno... y podamos tener mayor bienestar. Finalmente es el lugar donde estamos la mayor parte de nuestra vida. Sí, pasamos muchas horas aquí, más que en la casa inclusive. Así que tenemos que buscar esa posibilidad. Sí. Rector, ya nos pilló la hora y nos están apurando nuestro colega Rolando. Ya se paró, de hecho. Sí. Está de pie. ¿Qué mensaje le gustaría entregar hoy día a toda la comunidad universitaria y también a la comunidad regional que sigue con atención el trabajo que realiza la Universidad de Magallanes? Cuando la universidad es noticia en todos lados es porque tiene un impacto importante. Entonces... su mensaje de despedida en esta jornada. Sí, bueno, nuevamente agradecer a la comunidad universitaria que tuvimos un proceso democrático impecable, donde de alguna manera manifestaron ellos sus intenciones. También reconocer a Juan Carlos Yudique, ¿cierto?, y a quienes lo apoyaron. Decirle que en la universidad no sobra nadie, ¿cierto? Quienes votaron otra alternativa no son adversarios nuestros, sino que son parte de la comunidad que también yo debo representar, así que también decir eso. Y que viene una segunda etapa. Y esa segunda etapa va a estar menos centrada en lo que es el ajuste, ¿cierto?, sino que más en lo que es consolidar a esta universidad. Así que yo siento que allí es donde de alguna manera tenemos que lograr más desarrollo académico, más infraestructura, más investigación, generar innovación, avanzar en las distintas temáticas, generar entre estudiantes y universidad mejor convivencia. Así que sientan que esta rectoría es de todas y todos y que de alguna manera vamos a trabajar para que nuestra universidad cumpla los objetivos que tiene esta región de Magallanes y de la Antártica chilena, una región geoestratégicamente importante para el país y donde nuestra universidad quiere contribuir a su bienestar y también para que todas y todos los que vivimos en esta región también tengamos una mejor calidad de vida. Por supuesto. Rector José Maripani, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Región en Diálogo. Le deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo periodo que va a iniciar ya este próximo 7 de agosto. Está como a la vuelta de la esquina, si bien falta 2 meses aún. Gracias por compartir con nosotros su visión y los desafíos que obviamente se propone para marcar el futuro de la Universidad de Magallanes. Así es, así que le agradecemos al rector y vamos a una pausa y ya volvemos con nuestra próxima invitada.